Hola, en este vídeo vamos a hablar acerca de la dilatación térmica. Para ello vamos a recordar unos conceptos. La dilatación térmica se divide en tres: lineal, superficial, volumétrica o cúbica. La dilatación lineal tiene la siguiente fórmula: LF igual a L0 por 1 más alfa por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, como vemos, LF es la longitud final, LO la longitud inicial, alfa sería el coeficiente de dilatación lineal y TF es la temperatura final y T0 la temperatura inicial. Esta dilatación o esta fórmula se ocupa para objetos que son, como su nombre lo dice, lineales, ¿no? Para trozos de alambre, para rieles, ¿no? Cualquier objeto cuya mayor magnitud sea la longitud, pues vamos a aplicarla, ¿no? Generalmente se aplica en los metales. Y el valor del coeficiente, este valor del coeficiente se obtiene de diferentes tablas. Es decir, ya hay tablas que nos indican para qué sustancia el coeficiente tiene este valor, ¿no? Podemos ver aquí el hierro, el aluminio, ¿no? Ya son tablas que, dependiendo del material en el que esté construido, pues vamos a la tabla y vemos qué coeficiente tiene y entonces aplicamos nuestra fórmula. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál será la longitud de un riel de hierro de 60 metros de largo a 40 grados centígrados si desciende la temperatura a 6 grados centígrados? Y nos pregunta cuánto se contrajo, es decir, qué longitud fue la que se redujo. Bueno, los datos: tenemos la longitud inicial 60 metros, temperatura inicial 40 grados centígrados, temperatura final 6 grados centígrados. El coeficiente para el hierro es de 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. La longitud final no la conocemos y cuánto varió la longitud tampoco. Bueno, la fórmula ya la vimos anteriormente. Longitud final igual a longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación térmica del hierro por la diferencia de temperaturas. Sustituimos: longitud inicial 60, el 1 ya está aquí. El coeficiente de dilatación térmica lineal para el hierro, 11.7 por 10 a la menos 6. La temperatura final, 6 grados centígrados, menos la temperatura inicial de 40 grados centígrados. Aquí la idea sería empezar de atrás hacia adelante. Es decir, primero hago la diferencia de temperaturas, multiplico, le sumo 1 y después multiplico por la longitud inicial. De esta manera evitaremos menos problemas y será más exacto nuestro resultado, puesto que no tenemos que ir borrando datos de la calculadora, sino que ya los dejamos ahí y vamos operando con estos resultados que vamos obteniendo. Entonces, siguiendo este concepto, 6 grados menos 40 grados centígrados menos 36 grados centígrados, multiplico por el coeficiente 11.7 por 10 a la menos 6, me da menos 4.212 por 10 a la menos 4. En este caso sería 1 menos esta cantidad, me daría de 0.9995788, ¿no? Ahora, esto por 60 me daría que la longitud final es de 59.974728 metros. ¿Por qué ocupo muchos decimales o todos los que me salen? Porque si te fijas, es tan pequeña la dilatación que más vale ocupar la cantidad de cifras después del punto que podamos. Entonces la longitud final es de 59.9747. Si hacemos la resta, podemos saber cuál es la diferencia de longitud. Longitud final menos longitud inicial sería 59.974728 menos 60. Me daría que la longitud se ha contraído, por eso tiene un signo menos, 0.025272 metros, ¿no? Entonces, es normal que tengan estos valores tan pequeños, puesto que lo vemos en la vida diaria, ¿no? Pese a que cambien las temperaturas, los marcos de las puertas, los alambres y demás, prácticamente mantienen la misma longitud. A veces cuesta un poco más abrirlo o cerrarlo, debido a esta dilatación en el calor o con el frío, que se contrae o se dilata. Pero, bueno, son muy pequeñas estas variaciones, ¿no? Entonces, por eso es mejor trabajar con la mayor cantidad de cifras disponibles. Ahora vamos a ver la dilatación superficial. La dilatación superficial tiene una fórmula prácticamente igual. La única diferencia es que ahora, en lugar de la L o la longitud, encontraremos el área. El área final va a ser igual al área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial, en este caso gamma, TF la temperatura final y T0 la temperatura inicial. Y la dilatación superficial se ocupa, pues, como su nombre lo dice, para superficies, para áreas. En este caso materiales que pueden ser laminables, ¿no? Como generalmente los metales, y vamos a ocuparlos sobre láminas o áreas, ¿no? Incluso el vidrio también se podría considerar aquí
para la dilatación superficial. Y algo curioso es que el coeficiente de dilatación superficial es igual o aproximadamente igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Es decir, si no tengo este coeficiente pero conozco el lineal, puedo encontrar el superficial simplemente multiplicándolo por 2. Y la tabla, pues como decimos, estos valores generalmente ya están en tabla, simplemente es irlo a buscar. Y si me piden de la plata, pues ya encontraría que es de 36.5 por 10 a la menos 6, ¿no? El acero o el vidrio, 14.6 por 10 a la menos 6, ¿no? Deberíamos de buscarlo en nuestra tabla. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro. Nos dice una puerta de aluminio tiene 2 metros de alto y de ancho 0.8 metros a una temperatura de 8 grados centígrados. Determinar el área que tendrá si se incrementa la temperatura a 36 grados centígrados. Bueno, veremos los datos y para los datos necesitamos encontrar el área. El área va a ser estos 2 metros de alto por el 0.8 metros de ancho y nos da 2 por 0.8, 1.6 metros cuadrados. El área inicial sería 1.6 metros cuadrados. El coeficiente de dilatación superficial, bueno, es igual a 2 veces el lineal del aluminio. Si multiplicamos por 2, nos daría 2 por 22.4 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, y nos da de 44.8 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, ¿no? Si comparamos con la tabla anterior, pues vamos a ver que efectivamente para el aluminio es de 44.8 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Entonces, si en caso de que no lo conociéramos, pues simplemente multiplicamos por 2 el lineal y nos da el valor correcto. Bueno, ya que tenemos estos datos, vamos ahora sí a sustituir en la fórmula. El área inicial, ya conocemos el coeficiente de dilatación superficial, la temperatura final 36 grados centígrados, la temperatura inicial 8 grados centígrados y encontraríamos el área final. Entonces la fórmula y sustituimos. El área final sería igual al área inicial 1.6 metros cuadrados por 1 más el coeficiente de dilatación superficial 44.8 por 10 a la menos 6 para el aluminio, por la diferencia de temperaturas 36 grados menos 8 grados centígrados, la final menos la inicial. Y procedemos de manera similar de atrás hacia adelante. Primero la diferencia de temperaturas 36 menos 8, 28 grados centígrados. Esto por 44.8 por 10 a la menos 6 me da 1.2544 por 10 a la menos 3. A esto le sumo 1 y me da 1.12544. Esto lo multiplico por 1.6 y me da de 1.602007 metros cuadrados. Y ya tenemos el área final. Ahora vamos a ver la dilatación volumétrica o cúbica. La fórmula, como ves, es exactamente igual. La única diferencia es que ahora son volúmenes, volumen final, volumen inicial y el coeficiente de dilatación volumétrica. Este beta sería el coeficiente de dilatación volumétrica y sirve para objetos que ya tienen cierto volumen. Aquí hay que considerar 3 cosas. Los sólidos que sean huecos se van a considerar como si estuviesen macizos, como si estuvieran rellenos. Es decir, no va a importar si son huecos o no, lo vamos a tratar exactamente igual. El otro es que para los gases va a tener un cierto valor. Este coeficiente de dilatación volumétrica va a tener un valor. Para los gases va a ser 1 sobre 273 y se va a considerar que el volumen se va a expandir a presión constante, ¿no? Entonces es uno de los datos que tenemos que tomar en cuenta. Y por último, si se trata de un líquido, ¿no? Un líquido, tenemos que considerar también el envase que contiene el líquido, ¿no? Entonces los líquidos no los podemos tener así sin más, sino que tienen que estar dentro de un recipiente. Y entonces cuando hablamos de dilatación volumétrica en los líquidos, pues tenemos que considerar también el recipiente que contiene el líquido. Entonces esas son las 3 opciones. Y de manera similar a la dilatación superficial, el coeficiente de dilatación volumétrica va a ser igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Este generalmente en los metales lo vamos a encontrar así. Entonces, también, como decíamos, siempre va a haber una tabla, ¿no? Con los valores, y como decíamos, los gases tienen que estar a 0 grados centígrados, va a ser una expansión a presión constante y su valor siempre va a ser de 1 sobre 273, 1 sobre grado centígrado. No importa qué gas sea, si está a 0 grados al inicio y vamos a aumentar o disminuir la temperatura,
pues ocuparíamos este valor del coeficiente de dilatación volumétrica. Vamos a ver un ejemplo. Un gas a presión constante y a 0 grados centígrados ocupa un volumen de 30 litros. Si su temperatura aumenta a 25 grados centígrados, ¿cuál sería su volumen final? Entonces los datos: temperatura inicial 0 grados centígrados, volumen 30 litros, temperatura final 25 grados centígrados, su volumen final no lo conocemos y sabemos que como es un gas, ocuparíamos el coeficiente de 1 sobre 273, 1 sobre grados centígrados. La fórmula, la misma de siempre, ahora con volúmenes, y sustituimos de igual manera, de atrás hacia adelante. Primero la diferencia de temperaturas, 25 grados centígrados menos 0, me da 25 grados centígrados. Ahora, esto lo multiplico por 1 sobre 273, 25 entre 273 me da 0.09157509. A esto le sumo 1, me da 1.09157509. Y esto lo multiplico por 30, me daría de 32.7472 litros. Entonces ya tendríamos el volumen final. Y bueno, pasemos a otro problema. En este caso, un tanque de cobre de 1.5 litros de capacidad contiene 15 litros de petróleo a 10 grados centígrados. Se calientan hasta alcanzar 35 grados centígrados. Determina si se derramará el contenido y, de ser así, en qué cantidad. Bueno, necesitamos ver los datos. Tenemos la temperatura inicial tanto del cobre como del petróleo, están a 10 grados centígrados. El volumen del cobre es de 15.1 y el volumen inicial del petróleo es de 15 litros. La temperatura final del cobre sería de 35 grados centígrados y lo mismo la temperatura final del petróleo. La diferencia está en los coeficientes de dilatación cúbica. Para el cobre es de 50.1 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Y para el petróleo es de 895 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. Entonces lo que necesitamos encontrar es el volumen final del cobre y el volumen final del petróleo. Y esta diferencia nos dirá si se derrama o no el contenido del tanque. Bueno, la fórmula para el cobre, ¿no?, para el recipiente que lo contiene, sería este con estos datos. Vamos a sustituir 35, la temperatura final, menos los 10 grados de la temperatura inicial, me daría de 25 grados centígrados. Esto multiplicado por el coeficiente de dilatación volumétrica, 50.1 por 10 a la menos 6, nos da de 1.2525 por 10 a la menos 3. Esto sumado al 1 me daría de 1.0012525. Esto multiplicado por el 15.1, que es el volumen inicial del cobre, me da de 15.118912 litros. Ya tengo el volumen final del cobre. Ahora quiero encontrar el volumen final del petróleo. La fórmula es exactamente la misma. Empezamos sustituyendo por la parte final, la diferencia de temperaturas, 35 menos 10, como ya hemos visto, nos da 25. Esto por el coeficiente de dilatación del petróleo, 895 por 10 a la menos 6 por 25, me da de 0.022375. Esto se lo suma al 1, lo mismo, 0.22375 por 15 litros, me da que el volumen final del petróleo será de 15.335625 litros. Entonces ya tenemos los dos volúmenes, el volumen final del recipiente del cobre y el volumen final del petróleo. Y como vemos, el petróleo es mayor al del cobre, por lo tanto se va a derramar. Entonces aquí ya podemos decir que sí se derrama. Y veamos a ver en qué cantidad sería la diferencia. El volumen del petróleo menos el volumen del recipiente me quedaría de 15.335625 litros menos 15.118912 litros. Y la diferencia, el volumen derramado, será de 0.216713 litros. Y entonces de esta manera podemos encontrar qué es la cantidad de líquido que se derrama. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Recuerda que cualquier duda la puedes dejar en los comentarios. También si crees que es de utilidad para alguien más, compártelo. Y no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal. Hasta otra.